Y bueno, mira, hoy día me vine acá a la sala y estamos con un ayudante acá, así que hoy día nos va a ayudar a entrenar. Todo lo que te puede servir, a lo mejor dar algunas ideas, ¿cachai? Para ir como colocando en los entrenamientos. Y lo que muchas veces se hacen en prácticas, ya sea de cosas más deportivas o en este aspecto en particular de la detección, que es tener de repente una preparación previa, por ejemplo, antes de hacer la actividad propiamente tal. Que eso, ¿cachai? Que no es propiamente tal solamente esto, tú lo puedes poner en práctica en cualquier cosa. Ya, por ejemplo, la parte del reforzamiento eh, es algo que tú puedes enseñar y y puedes experimentar, y muchas veces debieses experimentar antes de ponerla en práctica con la función que tiene. Ya, Ya, para ser un poco más claro, es tú de repente, por ejemplo, algunas estrategias de reforzamiento las puedes practicar sin necesariamente colocarlas en función de un comportamiento que quieras reforzar, sino que solamente como practicándolas como para que los perros, por ejemplo, tengan ese aprendizaje como para ocuparlo después como un reforzador. Al principio, por ejemplo, hay algunos perros que enganchan como súper rápido con eso y hay otros que, aunque no lo creas, no. Y después ves que sí. Por ejemplo, a Ingo se le tenés que perseguir algo, un juguete, incluso la comida, claro, lo empezaba a hacer, pero de una manera como muy poco motivante para él, ¿cachai? Puede ser porque la mayoría del tiempo que entrenábamos otras cosas, como te decía, el reforzamiento, por ejemplo, con comida era muy en la posición y él no tenía que ir a buscarlo. Entonces, incorporar esa nueva forma de ser, él no la tenía no era algo que tenía muy como aprendido, ¿cachai? Aprendido. Entonces, eh, costó un poco hasta que llegó un minuto donde enganchó mucho más con el tema de perseguir, ¿cachai? Ver, en el fondo, esperar la comida en otro lugar y qué sé yo. Una señal para reforzar en el lugar y una señal para reforzar en un punto distinto, o sea, tiene reforzadores condicionados diferentes que significan una cosa y otros significan otra, comparten cosas en común, que eso fue lo que hablamos, pero eh, significan en el fondo también otras cosas, dependiendo de la señal que esté presente, es que cuando lo pongan en práctica, esto es una cuestión personal, no, yo, por ejemplo, no hago mucho de hacer la mezcla de reforzamiento en el lugar, señal de reforzamiento lejos, en el lugar, lejos, en el lugar, porque siento que es un poco volverlo con el perro. Lo pueden hacer, sí, pero, por ejemplo, lo mezclo sí, pero genero algunos como patrones, por ejemplo. Como en el fondo, por ejemplo, mantener la atención en algo es algo que cansa, que es poco dinámico. Claro, de repente una vez que eso está aprendido, es bueno y ok, a eso me refiero. Eh, y por ejemplo, estoy entrenando un comportamiento de indicación con una pequeña búsqueda de indicación. Lo que hago es, por ejemplo, generalmente es bueno, reforzamiento en el lugar, bueno, reforzamiento en el lugar, y de repente, como para en el fondo, para generar un cierto cambio y una cosa así como de novedad, hay un OK donde, claro, sale Ingo, Luni o no sé, o Mus, corriendo a buscar la comida en otro lugar, o el juguete, para volver a entrenar a la misma tarea. Entonces, la, la sesión está mucho más cargada a reforzar que el reforzamiento esté en una posición, en un lugar, mucho más que hay un intercambio entre ahora acá, ahora allá, ahora acá, ahora allá, ahora acá, ahora allá, porque siento que es también, como te decía, una opinión personal, siento que es un poco devaluar el tema del entrenamiento y es una sobrecarga que me parece innecesaria realmente de hacer, ¿cachai? Someterlo a ese nivel de como de inclinación que nunca hay una variabilidad tan recurrente que nunca sé lo que va a pasar, ¿cachai? Entonces, si bien aparece eso como un factor, como para tenerlo como un recurso más a la hora
de reforzar como una cosa de novedad y lo que te decía la otra vez, también como tenerlo como una cosa que efectivamente tiene la función que estoy buscando, que es efectivamente que salga de ese lugar y venga acá, ¿ya? Eh, no es algo en el fondo que tengo como que aparece sí, pero no aparece en el fondo como, como una cosa como tan random, cosa de, como te decía, ponerse un nivel de exigencia aún mayor sobre el ejercicio, sobre que el perro tiene que atender cosas que están cambiando todo el tiempo. Exhibición, qué sé yo, en una universidad y posiblemente el aprendizaje por ejemplo, del OK, donde se retiran del lugar y vienen hacia donde estoy, me va a servir para algunas cosas que voy a ver ahí, cómo las hago. ¿Cachai? Al igual que otras cosas me van a servir una señal distinta como para que no salgan del lugar y se queden ahí porque se supone que va a pasar otra cosa que no tiene al caso que salgan de ese lugar corriendo hacia otro lugar. ¿Cachai? Eh, que partimos, por ejemplo, un entrenamiento, yo tengo como una rutina, es que el entrenamiento va a tener, por ejemplo, algún desplazamientos, por ejemplo, en el lugar. Parto un poco con algunos calentamientos. Este, por ejemplo, mueve un poco te puede servir si los perros vienen levantándose de la cama, ¿cómo se llama? Yo los muevo un poquito por la sala, ¿no? Por ejemplo, se hace algo con lo cual van a saltar algo, aunque sea pequeño, yo los muevo un poco por la sala como para que calienten un poco. ¿Cachai? Entonces, lo mismo que vimos contigo el día que viste con la Simona, por ejemplo, yo lo hago también como algunos juegos como que parto antes. ¿Okay? Okay. 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 Puedes lograr cosas parecidas, por ejemplo, con la comida, incluso con cosas como más estáticas. Okay. Bueno, más de posiciones que son un poco más estáticas, de repente puedes intercalar quizás con algo de entremedio, con algo que haga que se mueva un poco más y se active. Entonces, ese es en el fondo los inconvenientes. Y después le voy a colocar, por ejemplo, una condición, ¿ya? Que ahí viene de condicionamiento, una condicional, ¿ya? Mira, la vez que tú viniste, nos quedamos en esto. Va a empezar a tener una condicional, ¿cachai? Que, por ejemplo, vamos a empezar a meter de repente de manera súper sutil el entrenamiento de indicación, que es lo que el perro hace cuando encuentra el olor, que es frenarse, que es un comportamiento que parece fácil, que de hecho es sencillo, pero no es fácil de entrenar, y no es fácil de mantener, y no es fácil que no tenga variaciones, ¿cachai? Sobre todo, por ejemplo, cuando la posición del entrenamiento es en lo que está haciendo Luni ahora, que es permanecer de pie. Entonces, dos repeticiones jugando un poco con Luni, y de repente voy a colocar una condicional con muy sutil, con un criterio muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, va a aparecer la comida que ya está persiguiendo, y ahora por hacer un comportamiento de mirar el target y frenar, vamos a pasar a la persecución, ¿cachai? Pero con un criterio súper bajo. Ok, ok, ok.
Ok, 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 ok. Ya, ahí estamos jugando un ratito. Que es, por ejemplo, colocando el target mucho más alto. Mira. Ok, ok, ok. Bueno, sí. Ok. Entonces, eso. Por ejemplo, cosas que las cuales te puedes fijar. Si ves que al tocar el target o tratar de quitar la comida, si llegas a hacerlo de quitar la mano, de guardarla y volverla a presentar, y ves que eso, por ejemplo, puede afectar a la Simona o a otro perro, por ejemplo, que se echan para atrás, eso, por ejemplo, hay que tener cuidado porque si empiezan a sentarse no es malo, siempre cuando tú busques eso, ¿ya? O sea, ser un poco consciente de lo que va pasando. Ya si, por ejemplo, el comportamiento de indicación que quieres entrenar tú es que se sienten, está perfecto, pero ¿cómo se llama? Que lo sepas de anterior. Si, por ejemplo, al levantar la mano hay un perro que se está sentando la mayoría del tiempo, va a empezar a sentarse en ese contexto, ¿ya? Si por otro lado la comida, por ejemplo, aparece muy atrás, por ejemplo, se sienta y yo corro y le doy la comida en otro lugar, te puede pasar también que tengas un perro que se echa para atrás y se sienta, ya como un poco anticipando que la comida aparece en otro lugar. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es tirarlo hacia adelante, la comida, por ejemplo, tiene que ser, sobre todo inicialmente, coherente con la dirección donde tú quieres que vaya el comportamiento. ¿Ya? Mira, un ejemplo. Si lo que yo quiero es tirar al perro hacia adelante, es, bueno, obviamente eso es mucho más coherente que, bueno, por ejemplo, eso. Dependiendo de las cosas que uno haga, va viendo que el perro va modificando su comportamiento. Entonces, pasaba, por ejemplo, con la mus que se echaba para atrás y se sentaba, producto de lo que iba a pasar. O, producto, por ejemplo, que se acercó y al retirar el juguete, empezó como, como una cierta como de conflicto en la interacción con él. Entonces, claro, se acercaba al juguete y se echaba para atrás y se sentaba como 3 pasos más atrás. ¿Ya? Ya. Entonces, eso, por ejemplo, en detección no deseado. Bueno, bueno, bueno. Ahí, por ejemplo, yo también ocupo esa variación. De repente el bueno es la comida, la dejo caer. También de repente es más entretenido. Pero es la posición. Bueno, 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 bueno. Ok, 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 ok. Bueno, bueno, bueno,
¿Vale? Vale, ahí me equivoqué. Estamos entrenando con esto. Voy a ordenar ese tipo de enfoque. Que posiblemente algo que vamos a hacer el lunes. Ok. Bueno, esto. Ok. Bueno, pues, por ejemplo, ahí tienes cosas que no son, que no tienen que ver con la dirección, pero son, sí, vamos incorporando lo mismo. Esta hay una señal que es permanecer ahí y otra señal que es salir. ¿Vale? Si de repente, por ejemplo, quieres entrenarlo con una marca, es súper clarificador porque también vas a ver comportamientos de parar ahí. Eso, la marca te permite que tú estés a distancia de parar o de salir del lugar, por ejemplo. Marca. Bueno, vale. Ok. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, ahí tienes las dos versiones en una situación que no es de detección. Entonces, por ahora, por ejemplo, lo que puedes hacer es empezar a jugar con ellos moviéndolo, porque es un poco la idea. Tengo mi mano en alto, para un poquito, mira, ok, y tienen que avanzar un metro a buscar la comida, por ejemplo. Muevo un poquito, paro, y con criterios súper bajos, ¿ya? Porque cuando tú, por ejemplo, tienes criterios bajos en el entrenamiento en cualquier cosa, las primeras repeticiones siempre cuesta establecerlas, por ejemplo, de la mantención de un comportamiento por algunos, no sé, 2 o 3 segundos cuesta. Pero si tú eres súper consistente en eso, saltar de eso a mucho más tiempo te toma mucho menos trabajo. Que a veces las bases están como bien establecidas. Y eso en cualquier comportamiento en particular. Ya si tienes, por ejemplo, buenas repeticiones con un criterio bajo, te va a costar menos tener ejecuciones mucho más exigentes en cuanto al criterio tiempo, producto que tienes una buena como, tienes como un aprendizaje súper bien como cimentado.